El Centro de Estudios Públicos dio a conocer su última encuesta, la cual abarcó el periodo entre el ingreso de las reformas tributarias y el anuncio de la acusación constitucional contra el exministro Grau. El balance es amargo para el gobierno. La desaprobación del presidente Kast alcanza el 52% y la aprobación llega solo al 34%. La coordinadora de opinión pública del CEP, Sandra Quijada, también reportó malas para las promesas del Ejecutivo. ¿Qué tanta confianza tiene usted en que el presidente José Antonio Kast cumplirá sus promesas de campaña? Un 28% dice que nada de confianza, 39% tiene poca confianza, 21% bastante confianza, 10% mucha confianza, 2% no sabe, no contesta. En términos económicos, también se duplicó el porcentaje de personas que consideran que la situación del país empeorará. Y pese a que el mismo estudio indica que las prioridades de la población son la delincuencia, la salud y la educación, desde la UDI aprovecharon el impulso para reafirmar la necesidad de la mega reforma. Así lo planteó el senador Iván Moreira. En ese contexto, la mega reforma no es un capricho del gobierno ni del presidente Kast. Es la apuesta para mover la aguja en inversión, en empleo. O la aprobamos o damos una señal clara de reactivación o definitivamente nos quedamos administrando el pesimismo y la mediocridad que nos dejó el gobierno anterior. Lo llamativo es que esta misma jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció que la mega reforma es parte de una batalla cultural, es decir, precisamente el término que el Ejecutivo negó en campaña. ¿Será otra metáfora, por ejemplo? Con los votos aún tambaleantes en el Senado, está por verse cómo el gobierno revertirá la mala percepción ciudadana según las últimas encuestas. Comenzamos de esta manera Cadena Nacional. Bueno, comenzamos esta edición de Cadena Nacional dándole la bienvenida a nuestro primer invitado, don Francisco Buenchumilla, senador de la República, senador de C. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Un gusto de saludarte, encantado. Igualmente, gracias por venir a Cadena Nacional. Yo sé que a usted le gusta el fútbol. Sí, me gusta el fútbol. Sí, pues ahí lo he visto en algunas cosas, cuando Temuco estaba top, ahora está luchando en la B. Y hago esta introducción porque a veces en los partidos el empate no sirve. No sirve. Sirve ganar nomás. Y hoy día en el Senado hubo un empate que implica que se va a mixta, se va a alargue, ¿cierto? ¿Qué le pareció? Bueno, pero en el fútbol el empate te da un... El secreto bancario, obviamente. Te da un punto, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno... pero acá en el Senado, cuando hay empate, se vuelve a desempatar por segunda vez. Y si se vuelve a empatar, queda para el día siguiente. Yeah. Y aquí sucedió eso. Se empató 3 veces. Y en ese caso se da por rechazada la norma. Y eso implicó entonces que eso va a comisión mixta. ¿Y que vaya a comisión mixta? ¿Le parece una buena noticia, una mala noticia? No me pareció un buen resultado, porque el secreto bancario es una cuestión muy central en toda la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, el lavado de dinero, todo el sistema financiero. Ya vemos que están implicados personas que trabajan en 2 bancos. Entonces, naturalmente que el secreto bancario persigue la trazabilidad del dinero, porque el crimen organizado lava su dinero mediante, digamos, los procedimientos financieros de los bancos. Vamos a entrar en detalle lo que pasó con el Banco Santander. En este caso, sí. Creo que comunicación del Banco Santander se quiere matar estas 2 semanas porque aparece con esto, no tiene nada que ver el banco en sí, sino que este es un fenómeno que tocó, en este caso, al Banco Santander. Ahí está la votación. Bueno, obviamente fue empate, muy parejo todo. Sí. Yo le preguntaba si no puede ser no una tan mala noticia que vaya a la mixta, de que al final quizá el Senado da esa oportunidad, y que se habla mucho para la mega reforma también, de profundizar un poco más, de darle la vuelta a las cosas 2, 3 veces, que no sea todo tan performance, tan rápido, tan liviano. Acá lo que sucedió, para explicar brevemente, que al Senado llegó en el tercer trámite porque ese artículo lo interpuso la Cámara. Entonces nosotros teníamos que aprobar esa modificación de la Cámara, y como se produjo el empate, se da por rechazada esa norma que introdujo la Cámara, y ahora la comisión mixta va a tratar de buscar un acuerdo, si es posible, en esa norma.
Y la comisión mixta tiene amplias facultades como para buscar una fórmula que permita resolver el tema, pero eso no está garantizado. No está garantizado. Ahora, senador, estuvimos ayer o anteayer acá con Eugenio Tironi, y anteayer, y él decía, bueno, hay mucha disposición de la derecha, y especialmente la derecha más dura, de que haya mucho liberalismo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el secreto bancario quieren proteccionismo. Él considera que era una incongruencia esto de esta protección, ¿cierto?, de datos bancarios que además, si un tribunal, un juez lo exige, son levantados. Entonces, ¿por qué esta barrera? ¿Cómo lo ve usted ahí? ¿Ve una incongruencia? Mire, hay varias cosas ahí. Una es que se confunde el secreto bancario en la persecución de los delitos, que es cuando el juez autoriza. Exacto. Pero eso es cuando ya el delito se cometió. Pero acá estamos hablando del secreto bancario en los servicios de inteligencia, que tiene por objeto anticiparse. Preventivo. Anticiparse a la comisión de los hechos. Y para eso se requiere naturalmente amplias facultades como la tienen en Europa y en Estados Unidos, donde no existe para los efectos del combate al crimen organizado el secreto bancario. Eso por un lado. Insistir en que se requiere orden del juez aparece contradictorio con el proyecto que anunció el gobierno de que a los inmigrantes irregulares los van a tener 180 días por la vía administrativa, sin participación del juez. Por eso, Tironi decía, para el cuello y corbata quieren mayor proteccionismo. Exactamente. Entonces hay como un doble estándar en eso. ¿Te fijas tú? Entonces yo creo que hay que tener secreto bancario con los resguardos pertinentes para la persona que nada ha hecho, que no es sospechosa, que es un buen ciudadano, bueno, va a estar protegido en sus datos. Este tema obviamente ha estado en el tapete, fue la votación en estas horas, y por ejemplo la ex ministra del Interior y precandidata presidencial Carolina Toá cuestionaba la postura del gobierno por este secreto bancario, apuntaba a Quirós, al ministro Quirós, no sabe lo que es la inteligencia, ahí refiriéndose un poco a lo que dice usted, sí, a la importancia que podría tener esto para el trabajo preventivo de inteligencia. Y a su vez el ministro... el subsecretario, Máximo Pavés, decía, se quiere confundir a la ciudadanía. Pavés tras emplazamientos al gobierno por votación del secreto bancario. Hay un sector de la oposición que busca confundir a la ciudadanía. ¿Le parece? Yo creo que el gobierno está confundido, porque aquí de lo que estamos hablando es de un proyecto de inteligencia económica. O sea, estamos en el terreno de lo preventivo, cuando el delito no se ha cometido y el Estado tiene herramientas, entonces, para impedir la comisión de delitos, en este caso el lavado de activos, lavado de dinero, y para eso no hay proceso judicial. Para eso los servicios de inteligencia tienen que tener las facultades necesarias para todos los sospechosos poder buscarle, mediante estos mecanismos de fuentes cerradas, la forma como trazan o como tratan el dinero que lo quieren incorporar a los bancos. Y si esto pareciera tener toda lógica, sobre todo en un sector, el sector del gobierno, que ha levantado la seguridad y la campaña de hablar como una bandera de su programa, de su proyecto, ¿por qué se vota en contra de esto entonces? Bueno, es que yo creo que cuando a la derecha se le toca el dinero, entonces se prenden todas las luces. Ese es el problema, porque de otra manera yo no logro entender de que no se entienda de que aquí lo que estamos haciendo es el combate al crimen organizado. Eso es lo que estamos hablando. Y para eso es la inteligencia económica. Y en consecuencia se trata de que el gobierno y el Estado cuenten los mecanismos necesarios, que no son los mecanismos habituales en la comisión de los delitos habituales que comete un montón de gente en el país, sino que estamos hablando de organizaciones internacionales, verdaderas empresas que tienen un montón de elementos de apoyo y recursos de todo tipo, y por lo tanto hay que buscar la ruta del dinero, y eso, digamos, pasa porque en este caso la unidad de inteligencia financiera tenga las facultades como para ver qué es lo que pasa con las cuentas bancarias de las personas sospechosas del crimen organizado. El fiscal de Arica, por ejemplo, decía, el crimen organizado está bancarizado ya. Claro, porque ya aquí habían dos personas de dos bancos, ¿no? Y entonces si el crimen organizado entra a cooptar a personas al interior de los bancos, pasa lo que pasó aquí con cerca de 80.000 millones de pesos, que fue lo que estamos hablando en uno de los bancos. Lo que pasó con esta votación, senador, puede ser una foto de lo que va a ocurrir en este periodo
de 4 años con un Senado que está, más allá de una mayoría relativa, está bastante empatado. Se habla, por ejemplo, de la mega reforma que se podría aprobar por un voto. Ya vamos a hablar de la mega reforma, pero le pregunto ya con su experiencia, usted lo conoce ya hace rato por dentro, ¿usted cree que este va a ser un periodo legislativo, estos 4 años, con discusiones muy equiparadas, pero eso también podría ser positivo para el debate? No sé cómo lo ve. Yo en general siento que el gobierno tiene una mayoría leve, pero la tiene, así lo demostró en la Cámara, y también en el Senado, porque siempre hay un par de... Perdón, pero en la Cámara tiene al PDG, que te va a tirar para un lado la... Por eso, porque... Acá es mucho más... Claro, en la Cámara el PDG se abrió a una cierta negociación, digamos, O sea, y por lo tanto le da la mayoría, y probablemente va a suceder que esa apertura a la negociación va a seguir en todo este tiempo. Es la intuición política que yo tengo, sí, que no va a ser una negociación puntual, sino que el gobierno va a disponer de esa apertura y de otros diputados más, con lo cual va a tener una cierta mayoría. En el Senado la cosa, estamos casi en un empate, pero levemente el gobierno en la mayoría de los proyectos tiene mayoría. Por ejemplo, en este proyecto de mega reforma yo creo que va a tener la mayoría, aunque sea por un voto, pero la va a tener. De tal manera que vamos a tener estos 4 años ahí en la punta de ganar los proyectos por 1 o 2 votos, a menos que el gobierno se abra a buscar un acuerdo con todos los sectores y tratar de consensuar, digamos, una salida que deje, digamos, satisfecho a todo el mundo, digamos. y pensando en la calidad del debate legislativo, ¿a usted le parece que una composición del Senado así es positiva al final o va a generar mucha polarización, que se aprueben cosas con una mayoría pírrica que al final no le da sostenibilidad muchas veces a los proyectos, a los acuerdos? Bueno, una cosa muy importante en la tramitación legislativa son las reglas del juego, los procedimientos para legislar. Entonces, cuando el gobierno saca un proyecto que tiene 203 páginas en la Cámara en un mes, naturalmente que ahí no hubo un debate, digamos, a fondo. Bueno, los tiempos no dan como para tener, digamos, ver los 33 artículos sumamente complejos, que son materias tributarias, jurídicas, financieras, puras cosas muy difíciles de comprender con una primera lectura. Y si el Senado va a hacer lo mismo, entonces naturalmente que se pueden cometer muchos errores, porque nosotros estamos acostumbrados, yo le digo que vengo de los 90 legislando, a escuchar expertos, a conversar con el gobierno, a darnos su tiempo, a pedir informes, a darle una vuelta, escuchar a profesores universitarios expertos en el tema, para legislar bien. Y aquí estamos legislando a mata caballo. Y eso significa que no se puede legislar bien, digamos. Fíjese que, hablando de mega reforma, hoy día habló el ministro Quirós y dijo que esto sí es una batalla cultural. O sea, así lo definió. Reafirmando la tesis de muchos editorialistas que hemos tenido, lo decía el propio, reitero la entrevista que tuvimos hace 2 días con Eugenio Tironi, que aquí hay un tema de base, de médula, de esencia, de revivir un poco el proyecto que se consolidó en los años 80, de Sergio de Castro, etc. Escuchemos a Quirós sobre esto. ¿Hay una suerte de batalla cultural en el proyecto, ministro, o no? Pero por supuesto, pero el tema cultural, por supuesto, sí, mira, los cambios que se hicieron en el pasado tenían elementos culturales. Por cierto. El líder político, al final del día, lo que trata es buscar con cambios de comportamiento e introducir modificaciones culturales. Vivimos durante muchos años dentro de esta cultura y estamos tratando de cambiarla, porque esa cultura no es funcional al desarrollo económico, a la prosperidad de las personas y la generación de empleo. ¿Le parece que es una batalla cultural esto? Yo creo que entendiendo por batalla cultural una predisposición ideológica a ver la sociedad y el Estado y la economía de una determinada manera. Porque el contenido del proyecto, que favorece esencialmente a los sectores más pudientes del país, implica una concepción de que la economía y el país y la sociedad se mueven en función de aquellos que están, digamos, que tienen el capital, el dinero y la riqueza en el mundo. El resto no aportamos nada, aportamos nuestro trabajo. Pero aquí lo que mueve son los capitales, las inversiones. Eso es lo que mueve al mundo. Esa es la concepción que se tiene, digamos, de la sociedad, porque uno examina todas las medidas del proyecto favorecen al 1% más poderoso del país. Fíjese que en esta línea, aquí tuvimos el día lunes o viernes, no me acuerdo, a Ignacio Briones, exministro,
el viernes fue un hombre vinculado a la centro-derecha, fue precandidato o candidato presidencial, pero él en distintas cartas editoriales, en su cátedra en la Universidad Adolfo Ibáñez, ha sido crítico con algunos aspectos del proyecto. Él dice que en lo medular está de acuerdo, la necesidad de reactivar, etcétera, pero él decía, ojo que cuando se habla de que, sinceremos, dijo, cuando se habla de que este es un proyecto enfocado en favorecer a los más ricos, bueno, cualquier proyecto que busca inversión económica va a favorecer a los más ricos, decía. Porque para bien o para mal, donde está la plata es en los más ricos. Ellos van a mover la aguja. Lo que sí decía, que me parece que es un proyecto que es una apuesta. Y no sé si en este momento de cómo están las arcas fiscales, de cómo está la geopolítica, etcétera, es un momento para hacer una apuesta. Ahora yo creo que ese debate está superado en el desarrollo de la economía. De que pensar que solo el capital es el que moviliza el crecimiento, la inversión, el ahorro y el bienestar de las personas, ignora todo el aporte que hace el factor trabajo, digamos, en el desarrollo del país, porque sin los seres humanos que trabajen. Sí, pero esa postura indica que para que haya trabajo, en el fondo hay que generar trabajo, y que el trabajo se genera a través de la inversión, del crecimiento. Pero se traduce también en que el trabajador esté bien pagado, Sí, sí. con la retribución de la riqueza, y tenga los factores principales de su vida resueltos, como es la salud, la educación, la vivienda, el bienestar, la cultura. Se trata de una cuestión sistémica. Lo que pasa, senador, que yo intento, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con el proyecto, ahí cada uno tendrá su concepción, sus ideas, pero uno asume, yo por lo menos, no sé si soy muy ingenuo, de que todos aquí queremos que el país se desarrolle, que haya menos pobres, que la gente sea más feliz, que tenga más oportunidades. A mí me cuesta creer, ojalá no sea así, y puede ser, que alguien se levanta en la mañana, se mira al espejo, tiene poder, autoridad, y dice, ¿sabes qué? Voy a favorecer a mis amigos. Yo creo que genuinamente creen que eso va a dar resultado por una concepción de la economía del país. Entonces, yo creo que también un poco caricaturesco de ambos lados cuando se dice, no, esto es solo para los ricos, o esto no, lo que pasa es que este sector lo único que quiere es que equiparar hacia abajo, que sea todo igual. Mi pregunta es, y tiene que ver con lo que le estaba planteando sobre este Senado más bien empatado, ¿estas no serán temáticas que necesitan grandes acuerdos? Son movimientos tectónicos de nuestro país, de nuestra sociedad, que van a influir en los próximos 20 años, 4 o 5 gobiernos. Bueno, yo insisto en que eso se parece mucho a lo que decía Pinochet. Hay que cuidar a los ricos, decía Pinochet. Sí, pero yo no digo eso. No me diga. No, pero lo digo a propósito de lo que dice el ministro, ¿no? Quirós. Entonces hay que cuidar a los ricos. Pero el desarrollo del capitalismo en el mundo, que tiene 250 años a partir del libro de Adam Smith, bueno, en ese entonces partieron cuando había esclavitud y donde el factor trabajo era cero. Entonces la larga lucha de los trabajadores para decir, mire, tenga la inversión, pero esto aquí también nosotros existimos. Entonces cuando tú tienes que remunerar el trabajo, estás quebrando una cierta concepción que pensando que solo el capital es el que te desarrolla, las sociedades, digamos, y el bienestar. Y así lo demuestra por lo demás todo el ejemplo de la socialdemocracia europea, donde existe inversión y existe capital, pero existe un bienestar fruto de la toma en cuenta de todo el sector del trabajo que permite una sociedad más justa. Entonces pensar de que favoreciendo solamente a los ricos, bajándole los impuestos, dándole subsidios, dándole crédito, como lo que hace este proyecto, es hacer una apuesta. Como a este caballero le bajo los impuestos, este caballero va a invertir. Pero eso fue lo que hizo Trump, lo que hizo Reagan, lo que hizo Margaret Thatcher, y no le funcionó, porque esto es una verdadera apuesta. Fíjese que el presidente Kass ha entrado en este debate, cosa que no hizo en la primera etapa de los primeros meses de su gobierno, ha sido más participativo, lo que tiene que ver con la contingencia, y habló esta semana. Y él se apoyó en lo que fue su respaldo electoral, diciendo, la gente votó por nosotros, la gente votó por este proyecto político. Escuchamos. Alguien nos dice que hay otra fórmula para generar trabajo e inversión, bueno, que la ponga sobre la mesa. Años eso no ha ocurrido. Una mayoría de la nación votó por este proyecto político que me toca encabezar. La gente confió en esa propuesta y esperamos que los parlamentarios, más allá de no a nosotros, reconozcan que la ciudadanía quiere un cambio en temas de inversión y sobre todo en cambios de seguridad, que es lo que estamos abarcando, y el tema de trabajo. Es linkeable los votos
en proyectos específicos? Él ganó contundentemente, eso hay que reconocerlo, y eso le da derecho para tener una cierta visión de la sociedad y de la economía y plantear su plan. Pero yo tengo una duda si efectivamente tenía un plan, porque por lo menos en materia de seguridad no lo tenía. Él creó todo un ambiente de diciendo, mire, llego yo, y acuérdate que decía quedan 99 días, 98 que se vayan, y la gente pensó que el 11 de marzo esto se iba a acabar la delincuencia y todo iba a desaparecer. Y el primer error que comete él en ese tema que no tenía plan fue equivocarse en el nombramiento de la persona que iba a encabezar ese Pero el presidente proceso. aclaró que era una metáfora. ¿Perdón? El presidente aclaró que todo eso era una metáfora en la campaña. Bueno, pero la metáfora significa que la gente hoy día dejó de creer como creía antes del 11. Porque si hoy día fuera la votación, yo creo que no tendría el respaldo que tuvo. Sí, vamos a ver la encuesta Cadema que salió. Sí. O sea, ¿usted cree que no es homologable decir, votaron por mí, este es el proyecto que quiere la gente? Bueno, votaron por él en un sistema democrático donde existe oposición y donde las leyes se van al Parlamento y donde si tú quieres gobernar por decreto o arrasar a matacaballo, estás cometiendo un error de procedimiento. Porque tú tienes que escuchar a la oposición, escuchar a los que no votaron por ti, escuchar a los que tienen una visión distinta. Porque decir que la única manera de hacer las cosas es como las hace él, es desconocer que en el mundo hay distintos tipos de capitalismo. No es lo mismo el capitalismo de Estados Unidos al capitalismo que existe en Suecia, en Dinamarca, en Francia o en Noruega, o el capitalismo que tienen los coreanos o los japoneses o los chinos. Hay distintas formas de eso. Entonces nadie tiene la verdad. La economía no es una ciencia exacta. La economía es una apuesta. Y por lo tanto lo que está haciendo el gobierno con esto es apostar a que los ricos cuando le bajen los impuestos van a invertir. Esa es una apuesta. Hablábamos del respaldo popular, la CEP, yo dije CADEP. La CEP muestra que la desaprobación del presidente Kast llega al 52%, la aprobación al 34%. Ahí están las gráficas con la evaluación al presidente Kast, lo que está pasando también con la desaprobación. El 51% piensa que el presidente Kast no tiene disposición a escuchar a la oposición. Bueno, esa es la percepción de la gente, ¿te das cuenta? Y la percepción de la gente es que en 3 o 4 meses se ha descapitalizado su apoyo al 34%, según esta encuesta CEP que acaba de salir. O sea, 1/3 de toda la población lo sigue apoyando. Pero esto pasa a 4 meses de que asumió. ¿Por qué se produjo esa descapitalización? Porque yo creo que la gente dejó de creer como le creyó el día que votó por él, la inmensa mayoría. Porque se dio cuenta que otra cosa es con guitarra, como se dice. Y otra cosa es cómo tú enfrentas los temas, los problemas, las cosas que hace, las cosas como enfrentas a la oposición, los procedimientos que tú usas no te generan confianza por todo lo que ha pasado, los nombramientos frustrados que ha hecho. Entonces por eso se produce una descapitalización, porque la política en el fondo es que yo te creo a ti, tengo confianza en ti, o simplemente no te creo y dejo de creer en ti. Fíjese que el 67% tiene poca o no tiene confianza de que el presidente cumplirá sus promesas de campaña. Claro, porque se produjo este clima de que se pensó de que una cosa era la campaña, donde se prometieron muchas cosas, porque en la campaña se prometen muchas cosas, y cuando tú llegas al poder te das cuenta de que las cosas no son como tú las pensabas, de que llegando tú ibas a generar un clima de confianza total y que las cosas iban a cambiar. Y entonces la actuación del gobierno lleva a que la gente deje de creer en eso. Ahora, eso no significa que esto esté definitivamente cerrado así, porque el presidente tiene una oportunidad de ver cómo dan las cosas, de hacer cambios. Le pasó a todos los gobiernos pasados también, que tuvieron sus problemas de inicio, y por lo tanto tiene que haber un cierto giro en esto. Entonces esa es, como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo. Pero la foto de hoy día significa que la gente perdió la confianza en el gobierno. Noticia en desarrollo es cuánto podemos informar de esto, así que adelante a otro tema, para que usemos todos los lugares comunes, ya que habló como habla. Pasemos al tema del CAE. Generó mucha polémica lo que ocurrió a inicios de esta semana, ¿cierto? Con muchos deudores que amanecieron con sus cuentas corrientes en cero porque la tesorería se hizo de esos recursos para pagar parte de aquellas deudas. ¿Qué le parece a usted esta medida? Porque aquí hay como dos temas, el fondo
de gente que no ha pagado, en algunos casos gente que tiene los recursos, pero también esto de a rajatabla ir a buscar medios que la gente necesita para vivir. Mire, uno puede tener una visión de lo que fue el CAE como fórmula de financiamiento para los jóvenes de la educación superior. Y por otro lado, nosotros en Chile tenemos una cosa cultural de que las deudas hay que pagarlas, digamos. Si uno asume una responsabilidad, tiene que pagarla. Pero a mí lo que no logro comprender yo es que mientras paralelamente el gobierno se mete en las cuentas, las desocupa y les cobra, en este megaproyecto está dando facultades a la tesorería y está promoviendo artículos de condonación de deuda. Yo digo, ¿y qué le cuesta esperar que salga ese proyecto y tratar el tema como corresponde? ¿Por qué tensiona la situación? Entonces, en el proyecto le dice, mire, yo voy a darle condonaciones, vamos a consolidar, va a tener 48 meses, no va a tener intereses, vamos a tener una suma fija. Y por otro lado, digamos, procede drásticamente en contra de un sector que no es el más rico de este país, sectores vulnerables, y simplemente lo deja sin plata. Pero paralelamente puede, digamos, condonarle las deudas a grandes empresarios, grandes empresas, como lo hace periódicamente Impuestos Internos. Esta acción del gobierno, en el fondo, es un poco una demostración, a propósito de lo cultural, de una forma de pensar lo público como si fuera una empresa con una instrucción. Da lo mismo aquí lo que pase, esto es lo correcto, porque hay que pagar lo que se debe, se ejecuta. Es que yo una creo, forma de ver el mundo, en el fondo. Sí, yo creo que hay una cierta concepción de que el Estado tiene que actuar conforme a la fuerza. Claro, el Estado es fuerza, pero el Estado, para que pueda salir de los conflictos, y la historia de la humanidad es la lucha para permanentemente dejar afuera la guerra, el enfrentamiento, los conflictos, es el sistema de la democracia que dice que tenemos que escucharnos los unos con los otros y no matarnos. Entonces, pensar de que el Estado, simplemente porque llega arriba, simplemente puede pasar la guillotina contra todo aquel que no está de acuerdo, estoy hablando figurativamente, sí, naturalmente, a mí me parece que no es la fórmula de gobernar y de crear un clima en Chile que genere confianza en lo que el gobierno está. Y entonces crispan los ánimos. Y eso mismo entonces nos lleva a nosotros tener un clima en el Senado que no es de los mejores, porque siempre lo hemos tenido bien, digamos. Pero en esta oportunidad estamos en este clima, digamos. Este tema activó la reaparición del presidente Boric en la contingencia, porque había aparecido de una entrevista grande, hay un medio europeo en el último tiempo, pero ahora apareció opinando de esto. Habló de inflexibilidad, habló de castigo tras estos embargos de las cuentas por el CAE, habló en la Radio Universidad de Chile y recibió respuesta rápida. Habló el senador Rojo Edwards. Veamos lo que decía el tuit primero del presidente. Ahí está, Ahí está, un extracto. ¿Dónde están las prioridades? ¿Para qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar? Ahí un poco lo que decía usted, de doble estándar. Sí. Bueno, respecto del CAE yo comparto eso. Y respecto del crimen organizado, más bien se refiere el presidente, yo creo, al secreto bancario. Sí, totalmente. Totalmente, ¿no es cierto? En que tú persigues a los deudores, pero el otro dinero que está en el crimen organizado, en la trazabilidad, digamos, de lavado de activos, dejas de estar de acuerdo con el principal instrumento que tienen los servicios de inteligencia, que es perseguir, digamos, el camino del dinero. Esa es la contradicción que yo entiendo que el expresidente Boric quiere señalar. Es que además incluso uno la podría enfocar ni siquiera a temáticas puntuales como el del narcotráfico o el crimen organizado o esto del CAE. Es que, bueno, o blindamos la privacidad de nuestras cuentas, ya sea porque el dinero no sé dónde viene o porque no quiero pagar algo que debo y yo veré lo que hago con esa plata, o la abrimos para todo. En el fondo es como un doble discurso de que para algunas cosas protección absoluta de esa privacidad, para otras, no. Aquí lo correcto es esto. Sí, con una cierta diferencia, para ser justo, de que el CAE fue un sistema que dejó endeudado a miles de jóvenes. Y entonces, naturalmente, que el Estado
eso se pagó con garantía al Estado. Y en consecuencia el Estado, como tiene derecho, digamos, a decir cómo recupero la plata, tiene que buscar mecanismos, pero no un mecanismo torpe de hacerlo de la noche a la mañana, metiéndose en las cuentas, dejándolas vacías, sino que un mecanismo que permita compatibilizar la recuperación del Estado con la situación de la gente. Y para eso estamos discutiendo una ley que permite una posibilidad. Entonces yo encuentro ahí una falta de criterio, una falta de cierto manejo político en los conflictos. ¿Por qué conflictuar a ese nivel este problema? ¿Por qué estirar la cuerda? ¿Por qué crear desconfianza? Eso yo creo que le hace mal al país, digamos. Algunos dicen que es una forma de hacer las cosas, de que, oye, todo tiene consecuencias y no nos va a temblar la mano. No nos tembló la mano para traspasar todo el aumento de la benzina, el petróleo por la crisis internacional al ciudadano. Bueno, en este caso, si usted debe, vamos a ir y vamos a cobrar. Bueno, yo no creo en ese sistema porque yo creo que el gobernante siempre tiene que conocer la historia de Chile y conocer la historia del mundo. Si aquí nadie va a inventar la rueda a estas alturas, digamos, de estos 200 y tantos años de democracia. Si alguien piensa que va a clavar la rueda de la historia mediante la fuerza, mediante la persecución, mediante la prepotencia, está equivocado. No es un estadista, no es un Elwin, no es un Ricardo Lagos, no es un Piñera, sino que es un hombre de mirada corta. Si son 4 años, en 4 años va a pasar. Es como si alguien se cree el cuento. Si después a uno se le cae la jineta, después que se le cae la jineta, bueno, va a ser un ciudadano y se va a enfermar y va a morir. Pues esa es la vida. Pero si él piensa que con una de esas cosas él va a hacer la historia, está profundamente equivocado. Le decía yo, la reacción del senador Rojo Edwards a este tuit del expresidente Boric, esto es lo que dijo. La declaración en redes sociales del presidente Boric es una desfachatez. Recordemos de que él prometió por años la condonación del CAE. No lo hizo en 4 años, dejando clavado a los chilenos sin importar, además del verdadero desastre financiero que le dejó a las arcas fiscales y que hemos estado conociendo estos días. Si el expresidente Boric va a actuar como un activista de baja estofa, yo personalmente voy a apoyar la idea de quitarle el sueldo vitalicio que recibe por parte del Senado. ¿Qué le parece esto? Bueno, yo creo que el rojo representa exactamente el sentido cultural de este gobierno, digamos. Es un poquito hiperbólico, siempre el rojo es hiperbólico, ¿eh? Un poquito exagerado en su... Pero yo creo que ni él mismo se cree esto. ¿Usted cree que es un poco performático? Sí, es para la tele nomás, digamos esto. Ahora habló el viceministro Alvarado y le respondió al expresidente Boric. Sí prometió condenar el CAE y no cumplió. No es problema de este gobierno, esta situación. Claro, son puras tonteras esas, no me dicen. No corresponde responder de esa manera. Porque el CAE es un problema, efectivamente, y si un gobierno no lo hizo, el otro gobierno tiene que hacerlo mejor, pero no puede hacerlo de la manera como lo está haciendo el gobierno. Si estamos todos de acuerdo en que el CAE y todo eso, y la educación gratuita tenemos que tratarla bien, pero no se hace mediante sarcasmos, insultos, rebajar el nivel del debate. Este tiene que ser un debate de ideas, de proposiciones, respecto a cómo hacer las cosas mejor. Pero tratar así a un expresidente, ¿qué es lo que se gana? Darse un gusto. Pero eso no es la fórmula, digamos, en que nosotros hacemos política como para que la gente crea en los políticos, sino que dicen, bueno, están peleando por puras tonteras o de una manera que no corresponde. Senador, hemos estado conversando de contingencia, de lo que pasa en el Senado, de las declaraciones, Twitter, titulares, etcétera. Lo quiero sacar un poco, porque usted aquí ha hablado de diálogo, de acuerdos, y usted representa una fuerza política que en un momento... largas décadas de la historia reciente de nuestro país, fue la base del centro político, la democracia cristiana. Es más, fue un partido el más votado durante décadas, en las distintas elecciones de que volvió la democracia. Y hoy día está en una situación precaria en términos de competitividad electoral en relación a lo que fue en algún momento, pero el centro en general, o sea, el candidato de Chile Vamos salió quinto en la última elección, Evelyn Matei.
la candidata de la centroizquierda ni siquiera llegó a la papeleta final. Fue derrotada Carolina Toá por la... Ni hablar lo que pasó en la anterior con la precandidata Yasna Proboste de la ADC también. ¿Y usted siente que esa vocación de diálogo, de centro, lo que representa el centro, está viviendo un mal momento o simplemente se fue para no volver y que la gente hoy día está este péndulo de Boric a Kast, quizás que viene después? Es que el diálogo es un método de trabajo, un método de entendernos los seres humanos, porque nos entendemos mediante el lenguaje. Pero la gente no lo está votando. Pero eso tiene otra explicación, porque por ejemplo la DC, que fue un partido grande que viene del año 38 en adelante, con Frei Montalva después en el gobierno y todo eso. Pero todas las organizaciones humanas pasan por ciertos niveles de auge y decadencia, si es que no logra colocarse al día con el mundo que cambió. Porque en el gobierno de Frei Montalva era un mundo distinto, un mundo bipolar. Después el mundo cambió absolutamente, las tecnologías cambiaron, cayó la Unión Soviética, se impuso el capitalismo en todas partes del mundo. Y si los partidos no logran adaptarse a ese mundo que cambió, bueno, empiezan a decaer porque no saben interpretar lo que la gente quiere en un mundo cambiante. Y entonces yo creo que ese es un problema, digamos, que le pasa a todos los gobiernos, porque el mundo cambió. Y hoy día, cuando hay una crisis de la democracia, una crisis de la representación, entonces surgen populismos en todas partes del mundo como Trump y otros en Europa, que ha generado, digamos, de moda estar en que lo que vale es la fuerza y no las reglas. Lo dijo Trump, digamos, aquí se acabaron las reglas que se impuso el mundo en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, aquí lo que vale es la fuerza, y la está haciendo valer. Entonces hay gobiernos como este que piensan efectivamente que esa es la manera de entenderse entre los. Pero ¿por qué tienen apoyo? Porque usted me puede decir, no, es que, por ejemplo, el caso puntual, la ADC no supo adaptarse a esto, pero ni la ADC, ni el Partido Radical, ni Evópoli, ni Chile Vamos en términos electorales en la última elección. O sea, vemos que el centro está, al menos en el mapa electoral de sufragio, desapareciendo. ¿Por qué pasa eso? Porque yo creo que surgieron... Primero, desde el punto de vista de la delincuencia, surgió un fenómeno nuevo que es el crimen organizado, el narcotráfico, que yo creo que cambió absolutamente los parámetros de la delincuencia común que había. Porque delincuencia común siempre hemos tenido. Sí. Cuando aparece esto, la gente quiere mano dura. Cuando vienen los mercados ilegales, las migraciones ilegales, y se genera un hecho de esta naturaleza, la gente quiere la fuerza. Pero si tú a la gente le dices, mire, tenemos que restaurar la pena de muerte, todo el mundo va a decir que sí. Pero ahí está la tarea de, si tú quieres vivir en democracia, racionalizar el proceso. Porque la gente actúa muchas veces por el estómago, actúa instintivamente. Pero ¿cómo el centro puede reconvencer a esa gente? Bueno... ¿La ADC tiene algo que hacer en esto o ya fue este cuento? Esa es la tarea que estamos haciendo permanentemente. Diciéndole al gobierno, mire, su camino está equivocado. Y como hay alternancia en el poder, ¿usted cree que un gobierno de esta naturaleza puede decir, mire, yo voy a triunfar definitivamente con esta apuesta que estoy haciendo? Porque lo que está ofreciendo al país es una apuesta, es una carambola, es una bolita, digamos, a la ruleta. ¿Le saldrá bien? ¿Le saldrá mal? Entonces aquí hemos tenido alternancia muchos años y muchos han pensado que han clavado la rueda de la historia pensando que su gobierno va a hacer lo mejor y resulta que no es así. A propósito, habló usted de Frei Montalva. ¿Y qué le parece lo de Eduardo Frei, el expresidente, un DC que llegó a ser presidente de la República, Frei Ruiz Tagle, y ahora esta vinculación ya en la campaña, con este cargo de embajador con el gobierno de Kast? ¿Le parece natural? ¿Le parece negativo para la DC en general, para el centro? Mire, yo por lo menos ingresé a la DC en tiempo de Frei Montalva. Yo tengo ese recuerdo. Me motivó un gobierno que estaba por la justicia social, por los sectores más vulnerables. Jamás a mí se me ocurriría pensar que yo puedo estar con la derecha o con la ultraderecha. Entonces a mí lo que me duele de Eduardo Frei Ruiz Tagle es que, habiendo sido presidente de la República, siendo militante de la democracia cristiana, no pueda entender lo que fue su padre para Chile y para la DC. Que Frei le dijo a la derecha que por ni 1 millón de votos de la derecha cambiaría su programa, para ser consecuente con lo que él pensaba. Entonces eso yo creo que a muchos nos duele de verlo ahí, digamos. Yo creo que él debería estar
como un presidente de la República, digamos, actuando por sobre la contingencia y tratando de ser puente entre todos los sectores y no convertirse solamente en apoyo de un sector que está muy cuestionado en el país. Senador Huenchumilla, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, en Cadena Nacional. A que le vaya muy bien. Encantado, muchas gracias. Hacemos la pausa, ya volvemos con más conversación aquí en Cadena Nacional.